Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Cuando había un rumor bastante confirmado sobre un país asiático, sobre algo que volaba, aquí lo comentamos. Cuando había un rumor de que algo podía pasar en el paralelo 33, aquí lo comentamos. Y cuando ya no es un rumor de que algo está pasando con el tema extraterrestre, aquí lo estamos comentando. Y saludamos a nuestro ufólogo oficial, Artur Oms. ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Pues muy buenos días, Ferran. Aquí empezando la semana y muy contento de volver a estar en los estudios de Radio Valira. Artur, una cosita. ¿Tú recuerdas ya hace muchos años cuando surfeábamos en las noticias de economía que ya decíamos que, ojo, que está generándose un tsunami económico que va a sacudir a muchas economías, familiares, empresariales, y parecía ciencia ficción, así nos lo dijeron? ¿Te acuerdas? Desde luego, sí. Bueno, y efectivamente todo esto pues puede llegar a afectar y de hecho está afectando. No sabemos aún en qué medida, no tenemos parámetros para medir exactamente cuál es la repercusión económica de todas estas noticias, pero evidentemente hay una repercusión. La primera de ellas, económica, evidentemente, es que los gobiernos desde hace muchos años, y se ha descubierto, están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en investigar todo el fenómeno, o los fenómenos en plural, relacionados con esos objetos voladores no identificados, objetos, yo diría, multimedio. Esos objetos multimedia no identificados, porque además son capaces de volar, de viajar debajo del agua y evidentemente vienen del espacio y quizá de otras dimensiones, tampoco lo sabemos. Por lo tanto, se mueven en diferentes medios como pez en el agua y son objetos que para nosotros pues no tienen ningún tipo de explicación plausible. Bueno, los ufólogos, los omnílogos, llámale como quieras, tenemos nuestras pequeñas conclusiones y teorías, ¿no? Pero evidentemente pues esto tiene una repercusión económica, puesto que los gobiernos ya no solo están invirtiendo cantidades ingentes en investigar todos estos fenómenos, sino que además, Ferran, recuerda que hace muchos años que venimos avisando aquí en Sapiens de que el ser humano está volviendo a invertir una cantidad de dinero astronómica en la exploración espacial. Que parece una paradoja, ¿no? Cada vez hay más colas de hambre, cada vez hay pues sacudidas económicas más profundas, conflictos, ¿no? Y dices, oye, y se sigue invirtiendo mucho para lo que hay afuera del planeta. Algo saben, no me cabe la menor duda. Como algo sabe, Artur, y a tenor de lo que has dicho, y muy bien, lo que dijo David Grush. Atención, amigos y amigas, David Grush, exfuncionario de inteligencia, ha dicho que hay una plausible posibilidad de que inteligencias no humanas, es decir, de fuera del planeta terrestre, o vete tú a saber si al decir que no son humanas son agresivos reptiloides, ahí lo dejo, de que, bueno, son los que tripulan estos objetos voladores no identificados. Estamos hablando de aeronaves, pero que tienen esta extraña facilidad de aparecer y desaparecer, y que no van a través del espacio, como nos podríamos imaginar, sino se mueven a través de dimensiones, Artur. Esto podríamos decir que es la noticia reveladora, impactante, que tenemos que analizar. Sí, desde luego, pero no solo es David Grush que ha dicho esto, ¿no? Lo que impacta más de David Grush básicamente es las declaraciones anteriores que realizó afirmando que el gobierno norteamericano, de hecho hablamos de esto en un programa no hace mucho, Ferran, disponía de naves no humanas, no terrestres en su haber, ¿no? Es decir, el ser humano había estado realizando ingeniería inversa. Y además no solo afirmó esto, sino que afirmó que la primera nave extraterrestre recuperada no se recupera en Roswell, sino que se recupera en Italia.
afirmando o viniendo a decir, a colación, un poquito también lo que explicamos en ese programa anterior, que evidentemente, el tema OVNI, el tema UFO, no es algo patrimonio única y exclusivamente de los norteamericanos, sino que es patria y potestad de absolutamente todas, y cuando digo todas, es absolutamente todas las naciones alrededor del mundo. Es decir, los ovnis no se tienen por qué estrellar en Norteamérica única y exclusivamente. Se pueden llegar a estrellar en absolutamente todas las partes del mundo, ¿no? Y un poquito, pues estas declaraciones de David Grush vienen a confirmar esta cuestión, este asunto, ¿no? Que este primer objeto volador no identificado podría haberse recuperado en Italia. Claro, cuando uno empieza a leer y a escuchar declaraciones, porque este hombre además sale a pecho descubierto y en diversas entrevistas, cuando uno empieza a escuchar y a leer personas como esta que han tenido cargos muy relevantes, que de hecho yo creo que este hombre, si no me equivoco, aún trabaja en la administración norteamericana, uno ya pues empieza a ver que realmente aquí las personas que se están jugando su prestigio, que se están jugando muchas cosas, no tienen ningún tipo de rubor en aparecer a pecho descubierto, a cara descubierta y explicar todas estas cuestiones. Entonces, cuando uno empieza a ver que personas de tal calibre, tal magnitud, empiezan a decir todas estas cosas, cuidado que esto no va de broma. Yo me recuerdo perfectamente cuando pasó lo que pasó en 2020, ya en 2019, un doctor muy conocido aquí en España avisó de lo que pasaría y dijo, oye, que esto no es broma, que en este país están preparando una serie de hospitales, de campo, etcétera, etcétera, que esto no es broma, no es broma. Y nos avisó. Y de alguna forma nos están llegando muchos señales, muchos inputs de que se nos está avisando de que esa película, ¿no? Esa película que se llama La Llegada, cada vez está más cerca. De hecho, yo te diría, Ferran, que siempre han estado aquí. Siempre han estado aquí. Muchas veces hemos hablado de Barbara Lamb, sus libros, Meet the Hybrids, hemos hablado de muchas ocasiones de personas que dicen que son seres completamente hibridados, que son medio humanos, medio extraterrestres. Yo no soy quien para negar o para quitarle razón a estas personas, ¿no? Que desde luego se juegan su prestigio, se juegan muchas cosas saliendo a la palestra y explicando todos estos asuntos de forma pública y con todo lo que significa, la ridiculización, la exclusión social, etcétera, etcétera. Artur, hay muchas personas y te transmito la pregunta que me han transmitido y no creo que sea yo quien la tengo que responder, sino nuestro ufólogo oficial. Yo no sé si es que son amantes de las teorías de las conspiraciones, o es que saben algo, o que son observadores, muy, muy observadores, y saben algo de morfopsicología. Y te traslado la pregunta, muy resumida, Este extraño comportamiento de algunos líderes políticos en el gobierno, con decisiones anómalas, con leyes, podríamos decir, antinaturales, con reales decretos que la gente desconoce, pero que están ahí ya para algo. ¿Cabe la posibilidad de que hayan sido usurpados sus cuerpos y actúan bajo un protocolo de invasión tan sumamente sutil que solo cabe en la imaginación de unos pocos? Artur. Continuamos analizando lo que dijo David Grush, ¿no? Además, este hombre estudió física. Este hombre sabe de lo que habla, ¿no? Estos seres pueden ser interdimensionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente pueden viajar por otras dimensiones y esto es algo que nosotros no somos capaces de hacer. Si son capaces de hacer esto, Ferran, mira, yo a esta pregunta que me estabas haciendo, hace 20 años te hubiera dicho, bueno, esto es ciencia ficción, es absurdo, me parece completamente ridículo y fuera de lugar, ¿no? Pero hoy en día, en 2023, visto todo lo que hemos visto y lo que nos queda por ver,
A mí no me extrañaría nada. Muchas veces hemos visto vídeos de ya no solo políticos, sino empresarios realmente muy poderosos, que tienen posturas extrañas, tienen gestos extraños, tienen incluso un cambio en la forma de su cara. Esto lo podemos ver en directo. Un señor que estaba declarando en un juicio por unas injerencias e incidencias en las elecciones norteamericanas por parte de otro gobierno que actualmente está implicado en un conflicto bélico que todos ya sabemos cuál es. Y este señor, cuando estaba declarando en el tribunal, en ese mismo tribunal hacía unas expresiones que parecían muy extrañas, Ferran. Incluso podríamos decir que casi partes de su cara llegaron a deformarse en directo, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando vi esto me quedé completamente alucinado, ¿no? Por esto lo pudimos ver en directo. Quizá fue un fallo de esa transmisión digital, quizás fue un fallo de la cámara, no lo sé, Ferran, pero hombre, es extraño, ¿no? Con lo cual, bueno, puede ser. Pues sí, lo que decíamos antes, Ferran. Barbara Lamb ha escrito un libro ya hace un tiempo. Además, ella ha investigado y ha recabado muchísimos casos de personas que dicen ser hibridadas. Es decir, están a medio camino entre seres extraterrestres y seres humanos. Una especie de mezcla. Yo, Ferran, francamente y honestamente creo que lo que te decía antes, hace 20 años te hubiera dicho que no. Hoy en día ya no digo que no a nada en absoluto porque no sabemos nada. Y de hecho, fíjate, todos estos inventos que hemos tenido últimamente, que parecían que eran obra del ser humano, pues resulta que muchos de ellos son burdas copias, ¿no? Burdas copias de tecnología que hemos ido recuperando. Ya lo decía Nikola Tesla, yo no invento absolutamente nada. O sea, alguien me entrega este conocimiento mientras duermo y Tesla al menos fue franco y lo reconoció. Entonces, no sé, Ferran, vivimos en un lugar muy extraño. El planeta Tierra es muy extraño. Estamos justo a la distancia perfecta del Sol para no tener ni frío ni calor, ni congelarnos ni asarnos, con una diversidad y una cantidad de vida realmente increíble. Y esto parece, para mí, fruto y creación de una serie de entidades mucho más inteligentes que nosotros y por lo tanto llámale Dios, llámale como quieras, llámale como más te plazca, pero evidentemente yo creo que no sabemos absolutamente nada ni del lugar donde vivimos, ni del tipo de especie que somos, ni de cómo hemos llegado aquí, y a fecha de hoy continúan siendo todo teorías. Incluso la teoría del Big Bang, Ferran, con este nuevo telescopio se ha descubierto que hay más posibilidades de que sea completamente errónea de que no que sea certera. O sea que hasta esto. Es que esta pregunta que te hacía Artur va relacionada con algo que, como Nikola Tesla, que él decía que recibía la información, hubo una persona, Daniel Mainwaring, que escribió un guión muy sutil que se pasó en el cine año 1956 con la película La invasión de los ladrones de cuerpos, que curiosamente sobre el año 1978, si no recuerdo mal, que salía Donald Sutherland en una película, también salía La invasión de los ladrones de cuerpos, ¿no? Y sí, o la película The Faculty, recomiendo que se mire. Es una universidad en la cual los estudiantes, algunos, ven que hay cambios en el comportamiento de algún profesor, de su entorno familiar, de los alumnos, y resulta que sus cuerpos son usurpados, clonados, hibridados, con una tecnología X, esto ya es posible, pero de forma tan rápida que se generan en cuestión de minutos. Y si resulta, Artur, que estamos ante la invasión más sutil, pero que aquella persona lo tuvo que plasmar como Jules Verne, algo que vio o algo que sabía en forma novelada. Artur, ya sé que parece extraño, hipotético, pero
hay comportamientos que no son nada normales y que no me digan que hacen política. Ahí hay algo más. Esta película, Invasion of the Body Snatchers, me la comentó la primera vez mi amigo Ferran Prat, y también mi amigo Albert Prat. Fuisteis vosotros dos, porque yo no la conocía, esta película. Y esta película, cuando la vi por primera vez, me dejó muy hecho polvo, ¿no? Porque al final se ve una serie de reacciones de un padre que está en un vehículo y empieza a tener comportamientos anómalos. Y es que, Ferran, estamos viendo últimamente personas que tienen comportamientos completamente anómalos, ¿no? Hace escasos días una persona apuñalaba en una localidad francesa diversos niños. En países nórdicos, fíjate, muchas veces hemos hablado de esos seres extraterrestres con esa morfología nórdica, ¿no? Con esos podemos hablar tanto tú como yo con una persona muy conocida, una persona que experimentó uno de los casos más conocidos de ufología de España, que él decía que había habido una persona nórdica, Shailin, le daba incluso el nombre, Shailin, que lo había venido a ver, ¿no? Entonces, todas estas personas que vienen de estos países nórdicos, si uno analiza también, en estos países nórdicos ha habido comportamientos muy extraños. Recuerdo el caso, me parece que fue en Suecia, no hace tantos años, una persona que empezó a entrar en los edificios, llamó a las puertas de las casas, abría a la gente la puerta y les descerrajaba ahí un par de tiros y los ultimaba ahí mismo, los liquidaba, ¿no? Luego salió a la calle y empezó también a acabar con la vida de varias personas por la calle. Estas actitudes violentas, actitudes que no tienen ningún tipo de explicación, luego resulta ser que parecen personas que parece que están completamente normales. Recuerdo también el caso de un militar que aterrizó en Norteamérica en un aeropuerto y de repente él montó su arma reglamentaria, una pistola que él llevaba consigo, y empezó a matar gente en el aeropuerto. Una persona que dijo haber empezado a oír voces en el interior de su cabeza que le estaban indicando que tenía que acabar con la vida de esas personas ahí mismo en el aeropuerto. Cuando hablamos de entidades extraterrestres, yo siempre me refiero al gran Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser siempre nos decía que esta gente, esta gen, no vienen con buenas intenciones. Hay una película, Ferran, y tú hablabas de películas, hay una película que para mí es una película donde se aclaran muy bien todas estas cuestiones y siempre hemos dicho que Hollywood sabe muchas cosas de esto, ¿no? Expediente X, esa primera película del año 80 y algo, 87, 88, no recuerdo exactamente qué año fue. En esa película, Ferran, se puede ver la maldad de estos seres. Estos seres en esa película se muestran tal y como son. Vienen a obtener la energía de los seres humanos y crean una especie de granjas. Mucho antes que esta película ya nos hablaba el gran Salvador Freixedo, de su libro La granja humana, ¿no? Entonces estos seres vienen, no sabemos exactamente de qué manera, no sabemos cómo, pero vienen a extraer seguramente la energía que podemos generar los seres humanos, que al final, Ferran, somos pilas andantes, porque es así. La Cosa, ¿recuerdas el guión, y la película de La Cosa? Claro, el tema es cómo identificarlos de forma correcta, estandarizada, con su protocolo. ¿Cómo te proteges? Que hay técnicas, ¿eh? Artur, ya que hablábamos de la invasión de los ultracuerpos, vamos a poner un fragmento porque seguramente hay personas que se les pondrán los pelos como escarpias. Otros dirán, ¡epa! Pues esto podría ser. Y otros dirán, fantasías o cine. Vamos a escuchar. He visto esas flores en todas partes. Crecen como parásitos entre las demás plantas. ¿De dónde provienen? Del espacio.
No provienen del espacio. ¿Y por qué no, Jack? No provienen del espacio, Nancy. ¿Por qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De flores del espacio? ¿Por qué no flores del espacio? ¿Hemos de pensar siempre en naves de metal? Yo nunca he pensado en naves de metal. Han de tener otras formas de entrar en nuestro mundo. Tiene razón, quizás se posesionan de nosotros a través del tacto o de su fragancia. Ni siquiera nos daríamos cuenta porque vivimos entre la contaminación, respiramos impurezas, comemos alimentos adulterados. No sé de dónde proceden esas flores, pero hoy me siento como si me hubieran envenenado. Hemos de llevarlas a analizar al laboratorio. Es el único dato que tenemos y creo que muy importante. Sí, a lo mejor se meten en nuestros cuerpos y transforman nuestros genes, haciéndonos distintos, cambiándonos. Oh, claro, es algo parecido a la invasión de las naves espaciales como hace miles de años cuando los hombres del espacio emparejaron simios y crearon la raza humana. Y esto está pasando ahora. Arthur... A ver cómo lo vamos a decir esto. Si te digo la primera vocal, no la menciones, amigos y amigas. La primera vocal, ¿bien? Esto es como un enigma. Después lo voy a hacer de forma sonora. Una consonante más ahora, la... Y si digo la palabra mensajero... Ahí lo dejamos. No querría, Arthur, acabar esta fantástica entrevista, como siempre, contigo, sin hablar de lo que pasó en enero de 1933, que casi contra pronóstico político, Hindenburg, en Alemania, nombra canciller a Adolf Hitler, concretamente el 30 de enero de 1933, y curiosamente, en abril de 1933 se estrella una extraña aeronave y está documentado en Italia, aquella Italia que ya creo que estaba Benito Mussolini, aquella Italia fascista, en marcha. Y me pregunto yo, ¿los restos de aquella aeronave se la llevaron Estados Unidos? ¿Se la llevaron la Alemania de aquellos tiempos para sus prototipos aeronáuticos? Esto es un enigma que a mí siempre me ha quedado en la cabeza. Arthur, me pregunto yo si toda esta tecnología que aparece de la nada es la que inspira por ingeniería inversa con desarrollos científicos, ¿no? Porque hay fechas, puntos de inflexión, curiosamente. Y me pregunto yo, y volvemos al denominador común del programa de hoy, si, Arthur, proceden de otras dimensiones que ya tienen una tecnología que no nos ni imaginamos y ya no se cruza el espacio convencional por sistemas de propulsión que más o menos pueden ser sofisticados, ¿no? Sino que se va interdimensionalmente. Arthur, esto podría ser una revolución. Fíjate, Ferran, que en Italia ha habido un caso, ahora no me recuerdo exactamente, muy cerquita del mar. Había una serie de personas que experimentaban que sus televisores, sus aparatos, literalmente se freían por una serie de campos electromagnéticos. Ahora no recuerdo la zona, pero esto ha estado sucediendo durante muchísimos años, ¿no? Lo que decíamos al principio, Ferran, no solo se han recuperado naves en Norteamérica, se han recuperado naves en Italia, han pasado cosas muy extrañas, ¿no? Personajes muy extraños sin ningún tipo de carisma llegan al poder, como Hitler, una persona que no tenía, además era pequeñito, bajito, poca cosa, y llegan a dominar y a someter a personas como si, fíjate, las hipnotizaran con algo, les lavaran la mente y de alguna forma fueran capaces de conducir a estas personas en masa, de limpiar su cerebro, limpiar todo tipo de criterio y conducirlas al abismo. Pasan cosas muy extrañas, Ferran, y desde luego vivimos en un mundo, lo hemos dicho en diversas ocasiones, muy extrañas. Veremos hacia dónde va el planeta, sus habitantes, su ecosistema. Pero lo que está clarísimo, Arthur, y ya para finalizar, de que algo para nada normal, está sucediendo. Y a tenor de lo que están diciendo exmilitares y algún exfuncionario de inteligencia, preparémonos, Arthur. Preparémonos porque lo que estamos viendo ahora quizás es
una antesala de algo que no nos podemos imaginar. ¿Qué opinas? ¿Compartes su opinión? Bueno, yo siempre dije que entre 2023 y 2028 más o menos habría una desgracia de proporciones bíblicas y bueno, ya veremos qué pasará, pero se está preparando algo yo creo que terrorífico. Estamos viendo cómo se está cerniendo sobre la absoluta entera humanidad un nubarrón de color muy gris con una tormenta que va a descargar, y no creo que tarde mucho, y va a ser una tormenta muy importante. Artur, como siempre, muchísimas gracias por este análisis de esta otra realidad que es como la antimateria. No se ve, pero sabemos que existe. Y ya sabes, Ferran, siempre pues los oficialistas nos tacharán de locos, pero quien nos dará la razón, será siempre el tiempo. Muy bien dicho. Amigos y amigas, de lo tratado hoy aquí, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.